Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Fabiola, ¿qué tal? Bienvenida, ¿Qué tal? Buenos días. bienvenidos, bienvenides a este módulo que me gusta muchísimo de este diplomado de mecanismos de participación ciudadana, que es el Cabildo Abierto, que es uno de los mecanismos menos conocidos, pero desde mi perspectiva, de los más importantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿no? Que el municipio, pues es básicamente la organización político-administrativa más básica y que en teoría tendría que ser la más cercana con el ciudadano y la ciudadana. Entonces, me parece que es un mecanismo de participación con mucha potencialidad y que eh, si lo impulsáramos más, me parece que podría desarrollar de manera muy importante la gobernanza a nivel municipal, ¿no? Bueno, entonces, me presento, mi nombre es Alejandra Tello, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Algunas de ustedes ya tenemos el gusto de conocernos, otros no. Por ejemplo, saludo a mi querido amigo Juan Ignacio. Qué gusto saludarte. eh, Hola, a mí también me da mucho gusto saludarte. Qué gusto que estés por acá. Bueno, pues vamos a empezar. Permítanme empezar a compartir mi presentación. Denme un minuto para hacer esto, porque no me podía conectar porque tenía trabada la computadora. No sé si ustedes han escuchado esa frase, ¿no? De que las impresoras huelen el miedo. Pues así me pasó hoy, pero con mi computadora. No podía encontrar el link de la clase, se me trabó, la reinicié, en fin. Pero déjenme compartir la presentación. Un momento. Déjenme cerrar pan. Es que también tenía una gran cantidad de pestañas. Y ayer me dormí como a la 1 enviando un trabajo. Entonces dejé todo abierto. A ver, aquí estamos. Ahora sí, compartir la presentación y vamos a empezar. A ver, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Que conozcamos qué es el cabildo abierto en sus diferentes acepciones, que conozcamos la normativa al respecto y que podamos justo reflexionar, ¿no? Sobre cuáles son las áreas de oportunidad y los problemas que todavía enfrentamos en México, en un país tan complejo y tan plural, para implementar este tipo de mecanismos. Entonces, vean ustedes que básicamente existen dos concepciones diferentes de cabildo abierto. Una concepción más ligada con el tema de la transparencia, con la idea, ¿no? Con esto que se ha denominado gobierno abierto, open government, justicia abierta, ¿no? Este concepto lo hemos escuchado todas y todos. Entonces hay un concepto, ¿no? De cabildo abierto que está muy ligado a esa idea, a la apertura que deben de tener los gobiernos, la transparencia y las buenas prácticas que están relacionadas a ello. Y por otra parte, también está el cabildo abierto. Denme un momento, perdón. Ya se cayó. Y también está la idea del cabildo abierto como un mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Entonces, tenemos dos sesiones que vamos a dedicar al cabildo abierto. Hoy
Eso, vamos a ver muy brevemente esta primera parte del cabildo abierto, más ligado al tema de la transparencia y de la apertura que deben de tener los cabildos y las buenas prácticas desde ese concepto. Y sobre todo el día de mañana nos vamos a enfocar al cabildo abierto como un mecanismo de participación ciudadana, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Pero me gustaría, a ver, vamos a empezar con un ejercicio. Generalmente cuando imparto este módulo, me gusta muchísimo hacer este ejercicio. A ver, levante la mano. ¿Quién de ustedes sabe quién es su presidente o presidenta municipal o su alcalde o alcaldesa? Juan Ignacio ya lo levantó, Rosestela, Fabiola, Humberto. ¿Y quiénes de ustedes siguen a sus presidentes o presidentas municipales a través de redes sociales, ya sea Facebook, Twitter? Rosestela, Fabiola. Ok, les voy a pedir un favor entonces. Quienes no sigan a sus representantes populares de sus alcaldías, les invito a que los busquen ahora, ya sea en la red social que más ustedes usen, ya sea Twitter o Facebook o Instagram o incluso TikTok, a ver si los encuentran. Y quienes ya lo siguen, les voy a pedir un favor, que abran sus perfiles de los presidentes municipales o presidentas para que me ayuden a ir observando, ¿no? Vayan observando y poniendo atención en los detalles, porque los casos sobresalientes me gustaría que aquí los fuéramos compartiendo. Miren, yo habito ahora, ¿no? Aquí en la alcaldía Coyoacán, donde tienen su casa todas y todos ustedes, y vean, ¿no? Cada vez que imparto este módulo me voy sorprendiendo porque, híjole, bueno, ahorita lo vamos platicando. Pero a ver, vamos a ver. Lo que quiero que ustedes me digan es si desde el perfil de sus presidentes o presidentas municipales hay un link directo a la página oficial, ojo, a la página oficial de las alcaldías o de los ayuntamientos, ¿no? Aquí vean, vamos a entrar. Esta es una imagen de hace algunos meses y vean que Giovanni Gutiérrez, el alcalde de Coyoacán, solamente tenía el link a su página personal, ¿no? No tenía un link a la página oficial. Pero intentemos entrar a la página oficial de la alcaldía Coyoacán y vamos a ver qué encontramos. Así ustedes, primero vean, ¿no? Si hay una liga a esta alcaldía o en sus municipios, y si no hay, bueno, ahí lo van anotando, pero me gustaría que también entraran a, en caso de que no esté la liga en el perfil, que ustedes busquen la página oficial y a ver si pueden ingresar, ¿de acuerdo? A ver, de entrada no sé por qué está tardando tanto en cargar, pero miren, ahí está. Bueno, ya es algo novedoso para mí, porque la vez pasada que impartí este módulo, que fue la última vez, hace un par de meses, que entré, no había página, estaba en construcción, ¿no? Pero vieron cómo el alcalde no tiene la liga directa a la página, tiene más bien su página personal. Eso es algo a resaltar. Y bueno, esta es la página de la alcaldía de Coyoacán. Vamos a ver, ¿no? Hay aquí unas cifras, unas estadísticas, pero pues no nos llevan a ningún sitio. Miren, algo novedoso, porque esto no estaba antes. Hay posibilidad, ¿no? De abrir mi negocio, obtener licencia de construcción. Vamos a ver qué tan digitalizado está este trámite. Pues sí, no nos invita a entrar a un sitio electrónico. Bueno, sí, hay un avance. Esto no estaba, se los prometo, hace un par de meses. ¿Qué más? Bueno, hay una adecuación de accesibilidad. Lo que quiero que ustedes puedan identificar
es si existe alguna ventana referente al concepto que estamos estudiando, que es el del cabildo abierto, ¿no? Si hay alguna parte que promocione o que hable del cabildo abierto, ¿no? Bueno, aquí hay noticias, estos son muy comunes en todas las páginas, ¿no? De los gobiernos municipales, noticias de los logros, de los eventos, nada novedoso. Hay aquí ligas, links, ¿no? A las redes sociales. Eso tampoco estaba porque de verdad que estaba esto como en construcción hace unos meses. Aquí está, ya lo seguía. Fíjense que en la cuenta de la alcaldía, pues sí nos lleva, ¿no? Directamente a la página. ¿Qué más? Lo que quiero encontrar, misión, visión, directorio, ¿no? Fíjense que debe venir siempre con una obligación de transparencia, ¿no? El directorio. Viene aquí, la alcaldía de Coyoacán está contigo, viene la dirección. Miren, para el registro de solicitud de un servicio público, ingrese a Sistema Unificado de Atención Ciudadana. Y bueno, vienen informes estadísticos, servicio para, bueno, sí quiero decir que hay un avance, boletines, videos, transparencia. Me gustaría ver si es posible seguir las sesiones de el Cabildo de manera en vivo, pero no encuentro así a simple vista algo. Entonces, ¿qué es el boot? Vamos a ver. Ventanilla única de trámites. Bueno, esto está mejor que antes. Se está haciendo un esfuerzo, ¿no? Por digitalizar los servicios, pero no encontré nada así a simple vista relacionado con el concepto de cabildo abierto. Ustedes, ahora cuéntenme su experiencia, ustedes que están revisando sus páginas, ¿identificaron algo sobresaliente? Algo que digan, órale, esto no me lo imaginaba, o es una página tradicional, ¿no? Común y corriente de los gobiernos municipales. ¿Qué tal, Rosa Estela? Te escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues la página, bueno, yo de entrada les comento, vivo en el municipio de Chalco, Estado de México. El presidente municipal es Miguel Gutiérrez. Y aquí en la página de Facebook del gobierno de Chalco, que pues no hay más que eventos de festejo, conmemorativos, no hay ninguna sesión de cabildo dentro de los videos de la página. Las campañas de vacunación, todas las actividades de salud que tienen, las obras que están realizando aquí en el municipio. Y pues en la página de Miguel Gutiérrez no hay una liga que nos lleve a la página de Facebook, ni tampoco a la página del ayuntamiento como tal. No, entonces, y en cambio en el Facebook del gobierno de Chalco sí hay una liga que es directamente a la página del gobierno del municipio. De acuerdo. Muchísimas gracias, Rosa, por compartirnos esto, ¿no? Ya tenemos un ejemplo, ¿no? Del Estado de México, que es uno de los estados con mayor número de municipios y con el padrón electoral más grande de México. Entonces me parece significativo, ¿no? Tener un caso de estos. A ver, ¿alguien más que nos quiera compartir? Fabiola Gutiérrez, te escuchamos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo vivo en Nezahualcóyotl, Estado de México. Aquí paso la mitad de mi vida y la otra mitad en Iztacalco. Entonces, me interesan los dos. En el caso de Nezahualcóyotl, sí, Adolfo Cerqueda, lo sigo en Twitter. Igual está más enfocado a su página personal y logros personales como alcalde e integrante de un partido. En la página oficial del municipio solamente está el organigrama, digamos, pero nunca está, o no, al menos no localicé qué días son las sesiones de cabildo y la transmisión en vivo. En general, pues habla de logros, trámites, y cosas por el estilo. En el caso de Armando Quintero, es alcalde de Iztacalco,
También está en Twitter su página personal, qué partido es integrante, y ahí pues lo sigo, digo, cercanamente porque participé en el presupuesto participativo. Entonces, conozco a los concejales y a través de sus páginas de los concejales se pueden ver algunos pedazos de las sesiones importantes que se tiene, pero como transmisión en vivo no la hay. Eh, y bueno, pues básicamente eso sería la única, como que en general la página del Consejo de Iztacalco. Ahora, en un comparativo, tiene más información la página del municipio de Nezahualcóyotl que el de Iztacalco. Gracias. Gracias a ti. A mí también me interesa Iztacalco porque también paso bueno, no la mitad del día, pero muchas veces, porque yo también viví muchos años en Iztacalco. Mis papás viven en Iztacalco y de hecho te quería preguntar si tú sabes por qué no hay agua en algunas colonias en Iztacalco, de casualidad. Bueno, aparte de que están dando mantenimiento, el problema de toda la Ciudad de México es el hundimiento, entonces hay muchas rupturas de tuberías, tanto de drenaje como de agua potable, y la parte de Iztacalco pues ha sido una sobreexplotación por parte de estas empresas constructoras, ¿no? Donde estos departamentos pues acumulan toda el agua y las personas que han habitado de forma ya tradicional en casas habitaciones se quedan sin en el abasto del agua. Yo trabajo en una escuela en Iztacalco y nosotros también tenemos que tener siempre pipas, incluso se llegan a suspender las clases por falta de agua. Entonces sí, ha habido varias manifestaciones y en general, tanto drenaje como agua, pues ha sido por parte del hundimiento. Muchas tuberías se han roto por el desnivel que hay natural de la Ciudad de México, y el agua no se da abasto con tanta gente que llegó a habitar Iztacalco. Sí, caray, muchísimas gracias, Fabiola. Así está la situación ahora, ¿no? Mis papás llevan sin agua, ¿qué será? Un mes, básicamente, ¿no? Y tienen que abastecerse con pipas. Entonces, híjole, bueno, es un tema importantísimo, ¿no? Porque vamos a ver, ¿no? Que es una de las responsabilidades, ¿no? De los gobiernos municipales. Entonces, vamos a ir hablando de este tema. Muchísimas gracias, Fabiola. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué ubica en las páginas? ¿Qué tal, Marisela López? Muy buenos días. Hola, buenos días. Yo vivo en Coajimalpa, entonces revisé la página web de la alcaldía de Coajimalpa y en esta tampoco encontré nada referente a las sesiones de Cabildo. Hay como muchos links vinculados a actividades que ofrece la delegación, pero a actividades más como de recreación, en torno a deportes, en torno a las actividades que imparten los deportivos de la alcaldía, o las actividades de recreación temáticas para noviembre, como la marcha zombie, o en diciembre la mancha de duendes, cosas así. Y también hay como muchísimas leyes por ahí en los vínculos. También está el programa de gobierno, pero estoy dándome cuenta que el programa de gobierno es como muy, muy general, muy abstracto. O sea, no dice nada que no diga la Constitución. Digamos que los ejes estructurales del programa de gobierno son la inclusión social, la transparencia y combatir la violencia de género y respetar los derechos de todos y todas las ciudadanas. Entonces, tampoco es como que algo que podamos darle seguimiento, porque creo que sería como la obligación de cualquier persona funcionaria pública. Y ya, o sea, en realidad la página creo que es muy, muy general. Y bueno, también tiene como datos curiosos sobre la alcaldía, geografía, hidrografía, y bueno, indica quiénes son los concejales y teléfonos como para seguridad y programas sociales. Muchísimas gracias. Como que eso es algo común, ¿no? Poner cuestiones geográficas, culturales, como hay notas semi-atractivas, pero información sustantiva o de calidad, como que no está tan fácil, ¿no? Identificar en estas páginas. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, les agradezco a quienes participaron. ¿Cuál es la idea de este ejercicio, no? Que ahorita que veamos cuáles son los indicadores, cuál es la definición de cabildo abierto,
dentro de esta primera concepción más ligada a la transparencia y cuáles son las buenas prácticas y que podamos contrastar, ¿no? El ideal con la realidad, al menos desde la experiencia más cercana, que son los gobiernos municipales en los cuales habitamos, ¿no? Para que veamos la distancia. Pero bueno, tampoco se trata de que nos deprimamos aquí, de decir, no, todo está muy mal. Vamos a ver buenas prácticas en nuestro país. Vamos a ver que sí es posible hacer un cabildo abierto, hacerlo bien. Entonces vamos a ver que en el país hay buenas prácticas que generan cierto optimismo y también vamos a ver buenas prácticas a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por compartirnos esto. Vamos ahora a ver qué es el cabildo abierto. Vean que es un método instaurado en ciertos regímenes municipales para mantener los conductos de comunicación entre gobierno y sociedad. Mauricio Merino, que es académico del CIDE y experto en políticas públicas, nos habla que es permitir que los ciudadanos, a través del secretario del ayuntamiento, incorporen los asuntos que propongan. Ay, no, perdónenme, la definición, ¿no? Estoy confundiendo. O sea, Mauricio Merino es el que nos dice que el cabildo abierto es un método instaurado en ciertos regímenes municipales para mantener los conductos de comunicación, ¿no? Y en términos mucho más aterrizados, ¿qué es el cabildo abierto? Básicamente es permitir que las y los ciudadanos, a través del secretario del ayuntamiento, ¿no?, incorporen asuntos que propongan y conocer antes y después la postura de los regidores en torno a los temas a tratar en las sesiones para que los ciudadanos puedan dar cuenta de qué tanto están preparadas e informadas las autoridades para aprobar los puntos a tratar, ¿no? Es como una definición como mucho más general y una definición más aterrizada. En pocas palabras, el cabildo abierto implica, ¿no?, que los ciudadanos puedan no solamente conocer desde la transparencia qué es lo que está haciendo el gobierno municipal, sino también poder presentar, involucrarse en estas sesiones a través de la palabra e incluso presentar puntos en el orden del día, ¿no? A ver, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice algo sobre el cabildo abierto. Vean ustedes que lo relativo a las municipalidades, al gobierno municipal, está básicamente en el artículo 115 de nuestra Carta Magna. Señala que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicana, representativa, democrática, laica y popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, ¿no?, conforme a las siguientes bases. Esto del municipio libre es muy importante, ¿no?, porque los municipios deben tener esta característica de autonomía, autogestión, ¿no? No deben de estar subordinados en términos jerárquicos, digámoslo así, a los gobiernos estatales o a la federación, ¿no? Es un gobierno libre, autónomo, ¿no? Y cada municipio, ya sabemos esto, debe ser gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del estado, ¿no? Ya, entonces no hay como gran referencia, como ustedes pueden ver en la Constitución, a un concepto de cabildo abierto o algo similar, ¿no? Pero bueno, ahí hay como una primera observación, ¿no? Que a nivel constitucional no hay nada referente a ello. Entonces, la tarea que ustedes tienen ahora es, en algún momento, revisar si en las constituciones del Estado de México, o de alguna otra entidad federativa, de quienes están aquí en este diplomado, pues revisen, ¿no?, si desde las constituciones de sus estados se hace referencia a algún concepto de cabildo abierto. Bueno, ahorita vamos a ver que básicamente hay dos formas en que el cabildo abierto se ha venido regulando. La primera
desde las constituciones no, ahora como un spoiler, ¿no? Spoiler alert, desde las constituciones básicamente no hay un concepto como tal de cabildo abierto, y lo vamos a encontrar, ¿no? Insisto, regulado como un concepto más enfocado a la transparencia en las leyes orgánicas municipales o en algunas leyes de participación ciudadana, en algunas. Entonces, esa también es una tarea que les va a corresponder identificar en sus respectivas entidades federativas. Bueno, vamos a recordar cuáles son entonces los servicios públicos que son obligatorios de proporcionar, de administrar y garantizar, ¿no? Por los municipios. El agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el tratamiento y disposición de las aguas residuales, el alumbrado público, la limpia, la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito, y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales, socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera, ¿no? Entonces, la idea del cabildo abierto es que, por un lado, los ciudadanos, las ciudadanas, podamos tener pues una relación completamente abierta con nuestros ayuntamientos en relación al estado de todos estos servicios públicos, ¿no? Y que en algún momento dado podamos incluso llevar a sesiones de cabildo problemas relacionados con la administración de todos estos servicios públicos. Poco a poco lo vamos a ir aterrizando más. A ver, vamos a ver ahora las buenas prácticas, ¿de acuerdo? Ligados, insisto, al concepto de transparencia, ¿no? A ver, ¿cuáles son las características, los indicadores que, de acuerdo con la Conferencia de Alcaldes de América, es una metodología, ¿no?, desarrollada por la Conferencia de Alcaldes de América con apoyo de la Universidad de Nuevo México y una consultoría especializada en esto? ¿Cuáles son entonces los indicadores para decir que un cabildo es abierto o no? Que un ayuntamiento, que un gobierno municipal es abierto. Bueno, pues no basta simplemente cumplir, vean, con las 57 obligaciones de transparencia, que eso ya tenemos un índice, ¿no?, que generalmente desarrolla el INAI o los institutos estatales de acceso a la información y protección de datos personales. No basta para hacer un cabildo abierto cumplir con estas 57 obligaciones, sino que es necesario también cumplir con otros indicadores también vinculados con la rendición de cuentas, sobre todo en el tema presupuestal, pero también con la incidencia ciudadana. A mí me parece que esto de la incidencia ciudadana es el corazón del cabildo abierto, ya sea que lo veamos más enfocado al tema de la transparencia o como un mecanismo de participación ciudadana. Esta auténtica incidencia ciudadana me parece que es lo que debemos de fomentar. Y es como lo que quiero que vayamos como pensando en estas 2 sesiones de este módulo de cabildo abierto. Porque también, ¿no?, me interesaba que viéramos en las páginas de nuestros municipios, de nuestras alcaldías, ¿hay algún mecanismo de interacción, ya sea digital o presencial, para poder interactuar a 2 vías con nuestras autoridades municipales, ¿no? Porque la comunicación tradicional, históricamente como se ha dado en los gobiernos municipales, estatales y federales, es una comunicación unidireccional, ¿no?, donde los gobiernos hacen propaganda gubernamental que difunden
y se puede tener un buzón de quejas y sugerencias, pero pocas veces existe una real comunicación doble vía, ¿no? Un diálogo. Generalmente la comunicación de los gobiernos municipales es monológica, no dialógica, ¿no? Entonces, la incidencia ciudadana es una de las cuestiones más importantes para el desarrollo de un cabildo abierto, auténtico, ¿no? Que realmente la ciudadanía podamos interactuar con nuestras autoridades municipales para manifestar, expresar, proponer propuestas de política pública, ¿no? Entonces, eso es algo importantísimo, ¿no? Entonces, vean, no basta, ¿no? Para hacer un cabildo abierto, cumplir con estas 57 obligaciones de transparencia o poner datos informativos curiosos, ¿no? De las alcaldías de los municipios. Por ejemplo, Coyoacán, pues es una alcaldía muy turística, siempre está llena de cuestiones culturales, de mucha gente, todos los fines de semana está repleto, ¿no? De personas, y eso está bien, que exista información turística o curiosa, pero se necesita trascender a eso, ¿no? Y que realmente los problemas que viven los habitantes de las diferentes unidades territoriales puedan incidir en la resolución de estos problemas públicos, ¿no? Que vivimos cotidianamente. A ver, entonces, también otro eje importante transversal del Cabildo Abierto es la justicia municipal abierta, ¿no? El Cabildo debe promover y difundir los mecanismos jurídicos administrativos para recurrir los actos de autoridad que causen agravio a la ciudadanía. Entonces, ¿cuántas personas creen que sepan que existen estos mecanismos de justicia municipal para controvertir los actos administrativos, ¿no? De las autoridades municipales? Entonces, bueno, vamos a empezar como a ver algunos indicadores en cada uno de estos ejes transversales para ver cuáles son los indicadores de un cabildo abierto. Vámonos con la primera parte, que es el derecho a la información, ¿no? Entonces, no solamente se debe garantizar en términos generales y abstractos el derecho a la información de las ciudadanas y los ciudadanos, sino que también estos son indicadores, buenas prácticas de esta metodología, ¿no? De los cabildos abiertos. Entonces, contar con una oficina para atender diferentes temas de acceso a la información de los integrantes del cabildo. Los integrantes del cabildo deben ser sujetos obligados de la ley de acceso a la información. Contar el cabildo con procedimientos para realizar solicitudes de acceso a la información. O sea, algo básico, ¿no? El domicilio de las oficinas de integrantes del cabildo se publica en el sitio web. Eso ustedes lo pueden ver en sus páginas, cuáles son las oficinas específicas de cada uno de los integrantes, no solo del presidente municipal, sino de las y los regidores, del síndico municipal. Se tienen mecanismos para realizar solicitudes de información a integrantes del cabildo. ¿Qué más? Sobre la información del cabildo, más allá de esta información turística o información curiosa, se debe publicar, ¿no? El listado completo de los integrantes del cabildo. Se debe publicar el listado de reglamentos y disposiciones administrativas vigentes. Toda la normativa aprobada que rige, ¿no? Las actividades, las atribuciones y competencias del ayuntamiento debería estar de acceso público, ¿no? El organigrama de los integrantes y personal de apoyo del cabildo. También quienes forman parte de su equipo de trabajo. Los integrantes del cabildo difunden sus actividades diarias a través de sus redes, ¿no? Entonces, por eso también les preguntaba, ¿sus presidentes municipales siguen, que ustedes siguen en sus redes sociales, informan de sus actividades diarias? Informan de manera sencilla sobre las funciones del cabildo, explican las funciones de las unidades administrativas del cabildo, publican listas de asistencia del cabildo y comisiones actualizadas. Eso estará actualmente. Si asisten todas y todos los integrantes del cabildo a todas las sesiones, debe contar la página con un motor de búsqueda en su página web para acotar la información del cabildo, difundir, esto es muy importante, el orden del día de las sesiones en la página web
y todos los documentos vinculados. O sea, pensemos, por ejemplo, en el Consejo General del INE, ¿no? Que cuando convoca a las sesiones del Consejo General, pues se difunden estos documentos que se van a analizar, ¿no? Y después se hacen público a la ciudadanía. Esto tendríamos que verlo así en todos los municipios de todo el país. Las listas de votaciones deberían de ser públicas y deberían de estar actualizadas. ¿Cómo votan los regidores, las regidoras? Las actas de cabildo están disponibles en web a menos 3 días después de celebrada la sesión. Yo ahorita no encontré ninguna acta así a simple vista. Se publica una lista de todos los documentos que recibe el cabildo, se publican actas de las sesiones de las comisiones. Bueno, para que vayan viendo, ¿no? La distancia, la brecha, el déficit que hay entre un cabildo abierto y la información a la que tenemos acceso la ciudadanía. Ahora, sobre los integrantes del cabildo, ¿no? Una ficha del presidente municipal que debe contener su nombre completo, su fotografía y su currículum vitae. Aunque justo el día de ayer, estaba leyendo un caso que se resolvió hace años, como por 2009, después de que se implementó la reforma de 2007 en México, las adecuaciones al artículo 134 constitucional, y el primer caso en que se consideró responsabilidad de un presidente municipal por no cumplir con el principio de neutralidad e imparcialidad en el uso de los recursos públicos fue justo un presidente municipal que en su CV, que estaba publicado en la página, pues no contenía nada más sus datos curriculares, ¿no? Sino que era como una redacción propagandística de su trabajo. Entonces, bueno, esto lo supe porque estaba leyendo un libro coordinado por Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar, que se llama La democracia sin garantes, que es un libro muy crítico en contra de el entonces IFE y de la integración en aquel momento de la Sala Superior. Era muy crítico porque pues acababa de aprobar la reforma de 2007 y ellos consideraban que las autoridades federales, administrativa y jurisdiccional, respectivamente, estaban implementando mal la reforma, ¿no? Que como ustedes saben, pues Lorenzo y Pedro Salazar tuvieron muchísima colaboración con el Congreso al momento de la realización y el diseño de esta reforma constitucional que transformó nuestro modelo de comunicación política. Entonces, como que tenían una visión mucho más jacobina o más estricta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del modelo de comunicación política. Entonces, pues hubo un caso del Partido Verde, ¿no? Donde los legisladores hicieron algunos promocionales difundiendo sus logros y no se sancionó, y se sancionó este caso del presidente municipal con su CV, y entonces, pues, el texto que leí era muy crítico, ¿no? Con esto, porque qué incidencia pudo haber tenido esto bueno, les invito a que lo lean. Pero bueno, entonces, no solamente se debe usar esta información que se publica en las páginas, no se debe usar con fines políticos, ¿no? Esto nos debe de quedar claro. Lo que voy con esto es que recordemos, ¿no? Que la exigencia de neutralidad pública en estas páginas debe ser impecable, ¿no? Hay muchísimos casos. Entonces, ahí hay un tema que tener en cuenta. ¿Qué tal, Marisela? Te escuchamos. Hola, Ale. Justamente de lo que estabas comentando del caso que leíste en el libro de La democracia sin garantes, ahorita que revisé la página de la alcaldía de Coajimalpa, hay un blog que se llama Logros del Alcalde, y le hice clic y salen las cosas que se han hecho a favor de la delegación, pero narradas como si fueran logros del alcalde. Entonces es, no sé, equipamos patrullas, el alcalde equipó patrullas, el alcalde mejoró a los bomberos, el alcalde hizo todo, ¿no? Entonces, eso me parece, no sé, tengo duda. ¿Sería incorrecto? ¿Sería similar al caso que nos acabas de narrar? Híjole, sí. Recordemos que hay una prohibición muy clara, ¿no? En el 8º párrafo del 134 constitucional,
de publicar propaganda gubernamental personalizada, ¿no? Entonces, creo que sí podría ser un caso. Habría que ver la información, analizarla, pero si tú me preguntaras como una medida cautelar, yo sí aprobaría la medida cautelar para revisar este contenido y bajarlo, porque hay que analizarlo con más calma, obviamente, pero sí, la propaganda gubernamental no puede ser personalizada, y las páginas oficiales, las páginas institucionales, incluso desde el mismo nombre, ¿no? Blog, acciones del alcalde, ahí ya vemos, ¿no? Como que está esta propaganda personalizada. Entonces, toda propaganda gubernamental debe de venir sin nombres, sin símbolos relacionados con servidores públicos, y que tengan como fin esto, ¿no? Como enaltecer la figura de un servidor público, sino que debe ser completamente con fines informativos. Entonces, me parece que sí, estamos hablando de un caso de una violación al 134 constitucional. Y no creo que sea el único municipio, ¿no? Así vamos a encontrar muchísimos casos de muchas páginas que utilizamos otro tema, ¿no? Miren, aquí nos pone Rosa Estela que las páginas de las alcaldías y los ayuntamientos tienen color distintivo del partido político. Ese es un temazo también, ¿no? Porque como tal, no está así literalmente prohibido, ¿no? Que los presidentes municipales cambien el color, ¿no? De sus oficinas. Pero es obvio, ¿no? Es como una interpretación, ¿cómo se llama esto? Implícita, que evidentemente tiene que haber una neutralidad pública en las oficinas y en los edificios públicos. No se pueden, tiene que haber una separación, ¿no? Entre lo que es el Estado y el partido político en relación a la administración pública. Entonces, a mí me parece una de las cuestiones que tendríamos que regular con mayor control, esto que generalmente se hace, ¿no? De que las páginas están con los colores partidistas, y no solamente los palacios municipales muchas veces, ¿no? O los edificios de gobierno se pintan de los mismos colores del partido político. Vemos a nivel del gobierno federal, ¿no? Que todo está de color guinda y Partido Morena es de color guinda, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Y bueno, esto me recordó, con riesgo de que nos desviemos un poco, pero me parece muy interesante, a ver qué opinan ustedes, porque yo tuve una discusión con algunos colegas hace unos días en Twitter no sé si han escuchado este famoso amparo Grinch. ¿Sí han escuchado? De que es Cholula, no sé cómo se llama exactamente el municipio, un municipio en Yucatán, pues como normalmente hacen los ayuntamientos, ¿no? Que ponen en época navideña adornos navideños, el árbol, pero en esta ocasión un ciudadano de este municipio presentó un amparo indirecto que llegó, ¿no? Y que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerarlo de relevancia, un amparo porque el gobierno municipal puso un nacimiento, ¿no? Entonces se iba a resolver este amparo la semana pasada, pero no se resolvió. ¿Ustedes qué opinan de esto? Fabiola, te escuchamos. Bueno, en un estado laico no debería de haber alusión hacia una religión en específico, una tolerancia hacia todas las creencias, no una imposición hacia una, pero creo que aquí lo que está mal es el uso del recurso para esta, digamos, situación religiosa específica, y creo que solamente aplicaría ahí. No creo que en el Twitter puse ahí algo de que, bueno, pues entonces también si estamos en un estado laico, ¿porque hacemos o creamos días inhábiles incluso para los tribunales cuando es Semana Santa, ¿no? Es algo absurdo, y lo mismo pasaría en Navidad, y entiendo que en Año Nuevo, porque es una festejación, un festejo universal, perdón, pero no en Navidad, ¿no? Bueno, esa es mi opinión con respecto a esto, pero
ahorita estás exponiendo sobre el acceso a las páginas, incluso hasta el día de ayer, pues me genera un poco de ruido el hecho de que tenemos una población que no tiene un alto porcentaje de acceso a Internet. Esto el Parlamento abierto y el Cabildo también se enfoca mucho al acceso en las redes sociales. Y yo ahorita pensaba, ¿qué pasaría si yo, Fabiola, fuera al municipio y dijera, oigan, quiero la copia del acta de una sesión de Cabildo, ¿no? ¿Me la darían? Tendría que pedirla por acceso a información o no sé, se opondrían incluso que yo pidiera impreso, porque tampoco tengo por qué gastarlo, que me dieran impreso el currículum de mi presidente municipal. Creo que no hay un área específica para que me lo pueda proporcionar y para que pueda dar esa atención a la ciudadanía. Y ahora que ya pasó, o que ya estamos, digamos, en una fase más tranquila de la pandemia, estas sesiones de Cabildo tendrían que ser abiertas al público y a quien lo desee, ¿no? Incluso, pues, hasta esta parte de las sesiones del INE deberían de ser abiertas y, sin embargo, sabemos que sí son transmitidas, pero como tal, Fabiola no puede llegar y tocar y decir, yo quiero pasar a ver la sesión. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Esa es la inquietud que yo tengo, porque para quienes manejamos y tenemos el acceso, por fortuna, a Internet, quizá pueda ser sencillo, pero ubiquémonos en específico en poblaciones rurales donde no hay este acceso. Ellos podrían presentarse en su municipio, ellos podrían presentarse y solicitar esta información de manera impresa. ¿Se le daría en verdad o cómo sería la situación? Gracias. Hombre, gracias a ti por recordarnos esto, ¿no? Que todavía hay una brecha digital importante en nuestro país. Aproximadamente, no les quiero dar datos erróneos, pero lo que recuerdo, ¿no? De la Asociación de Internet MX, más o menos 20% de la población en México no tiene acceso a Internet todavía, ¿no? O la calidad que tienen es muy limitada. Entonces, la brecha digital no solamente es tener acceso a Internet, poder conectarse a través de un dispositivo móvil o una computadora, sino también, ¿no? La calidad y la velocidad con que se puede acceder a la información. Entonces, eso es un tema. Gracias, Fabiola, por recordarnos que esto a veces se nos olvida. Nosotros que a lo mejor pues vivimos en zonas más urbanizadas o que tenemos mayor acceso a Internet, mayores posibilidades, pero también hay una brecha digital, ¿no? Por falta de conocimiento de cómo funciona la tecnología y sobre todo para las personas adultas mayores que también tienen derecho a ejercer estos derechos políticos, estos derechos de acceso a la información, ¿no? Entonces, me parece que tienes toda la razón, Fabiola, y eso también hay que revisarlo, ¿no? Una exploración no solamente digital, de si todos estos indicadores pudieran cumplirse de manera digital, sino una exploración física, ¿no? ¿Qué tan abierto son los gobiernos municipales si nos presentamos físicamente en sus oficinas? Creo que definitivamente no es algo tan sencillo de hacer. Y, bueno, ahorita seguimos comentando lo del Amparo Grinch, porque yo ahí sí tengo como una opinión un poco, tal vez no tan popular, pero ahorita se las doy. Primero quiero escuchar a Juan Ignacio, a ver qué opina. Muchas gracias. De este proyecto, a mí la verdad me parece una exageración. Desde el quejoso que, o sea, entiendo que hay un estado laico y todo eso, pero vamos, no solamente los nacimientos representan a la religión, sino son representantes de la cultura, y la cultura implica muchas cosas, ¿no? También religión es cultura. Y si nos vamos a poner en este plan, pues imagínate, tendríamos que cuestionar varios preceptos del derecho penal que tienen inspiración en las cuestiones religiosas, el hecho de castigar el robo, el hecho de, en la materia civil, el hecho de castigar la bigamia, o sea, todo ese tipo de situaciones, pues, también las tendríamos que cuestionar desde ese punto de vista. Y te lo dice alguien que no es católico. Yo no comparto la fe católica, pero a mí no me quita nada ni me genera algún perjuicio ver un nacimiento, ¿no? O sea, cada quien es libre de muchas otras cosas, ¿no? Entonces a mí me parece, la verdad, una exageración, y me parece que este tipo de amparos reflejan lo que tanto se critica del activismo judicial, frivolidades. Hay temas más importantes sobre los que la Corte debería pronunciarse con mayor celeridad
y que no le entra, ¿no? Entonces, que al hecho de que a una persona le cause terror en los ojos ver un nacimiento, ¿no? Entonces creo que ahí, esa es mi opinión. Y respecto de los ayuntamientos, a mí me parece que los ayuntamientos por vocación propia no son transparentes, hay que obligarlos. En mi estado, normalmente los cabildos abiertos funcionaban de alguna manera, pero en la época en la que había conflictos municipales. Entonces, como la ley y la constitución establece que las sesiones de cabildo serán públicas, pues muchas veces las comunidades, la comunidad entraba a escuchar estas sesiones de cabildo, ¿no? Cuando generaban estos problemas. Pero como lo estamos viendo ahora, veo poca difusión y veo poco interés también de alguna manera de llevarlos a cabo de esta manera, sino más bien obedecen a motivaciones políticas de alguna manera también. Es lo que veo. Sí, creo que tienes mucha razón, ¿no? De por vocación propia, pocas veces, ¿no? Son poquitos, muy contados con los dedos de las manos, los municipios que son proactivos, ¿no? En ser abiertos. Y sobre el amparo Grinch, sí, es un tema complicado. O sea, no creo que son de esos casos difíciles, me parece, ¿no? Donde, híjole, como que tener una opinión clara es difícil, pero justo es que estuve haciendo, les comparto que estuve haciendo un trabajo de investigación sobre la neutralidad del Estado, sobre todo en temas político-electorales. Es posible que el Estado sea neutral, ¿no? Entonces, estuve leyendo algunos casos porque me encontré varios de neutralidad religiosa y que de hecho vienen muchos en este amparo que aquí nos compartió Daniel. Muchísimas gracias, Daniel, por compartirnos eh, el proyecto, ¿no? De resolución. ¿Ya se resolvió o sigue en proyecto? Del ministro González. Es proyecto. Proyecto, ¿ah? Bueno, Juan Ignacio, le alzaste la mano. ¿Quieres comentar otra cosa? Sí, yo considero que también tenemos que hablarnos con la verdad. Es muy difícil lograr la neutralidad porque cada quien tiene su propia percepción y eso hace subjetivas de ciertas percepciones y ciertas particularidades, ¿no? O sea, yo lo veo desde ese punto de vista. A ver, yo te lo digo, yo nací y me crié en un estado muy taurino. Yo vivo muy cerca de las ganaderías taurinas. O sea, me quedan a 5 minutos en coche o a 20 minutos caminando de alguna manera, ¿no? Entonces, en mi comunidad sabemos cómo se cría el toro de lidia, ¿no? Y tenemos una particularidad no generalizada, pero sí sabemos más o menos qué implica. Y hay personas que lo ven completamente distinto, ¿no? Y tienen derecho a manifestarlo. Y eso no necesariamente implica que tanto ellas o nosotros seamos neutrales los que podemos manifestarnos a favor de una u otra actividad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil lograrlo. Ahora, esto no tendría que implicar que el Estado forme parte activa de ciertas inclinaciones que puedan tener sus dirigentes. Eso es otra cosa. ¿No? Pero yo creo que es muy difícil lograrlo, ¿no? En ese Sí, sentido. justo eso es como una de las conclusiones a las que llegué en este pequeño trabajito de investigación. Y todavía está muy deficiente, pero bueno, tuve que hacer una entrega. Pero sí, o sea, el liberalismo históricamente ha tenido como esta ilusión de que es posible que el Estado sea neutral, pero es evidente, ¿no? Que tanto el liberalismo como cualquier otra filosofía secular va a preferir unos valores sobre otros valores, ¿no? Y en la doctrina norteamericana, esto se ha llamado government speech, y esto implica, ¿no? Por ejemplo, que el gobierno sí o sí tiene que hablar a través de sus políticas públicas. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que es imposible, es muy difícil separar, como quería Woodrow Wilson, quien es el padre de la administración, separar por decreto la administración pública de la política, ¿no? Desde la teoría de la administración pública, sabemos que este paradigma ortodoxo de la administración pública se cayó después de la Segunda Guerra Mundial. Y es imposible separar política de administración, porque nosotros, ciudadanos y ciudadanas, votamos por una opción política que se va a ver reflejada su ideología, sus intereses, sus valores en sus políticas públicas, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que como
aceptar de manera realista. Pero una cosa es eso, ¿no? Y otra cosa es que se abuse del poder político y del poder económico como servidor público, ¿no? Y otra cosa también, como lo dijiste muy bien, Juan Ignacio, pues es promover velada o directamente los intereses de una iglesia, ¿no? De la iglesia católica. Entonces, en mi opinión, pero obviamente no es una opinión cerrada, estoy abierta a discutirlo, a veces hay algunos símbolos religiosos que se han ido secularizando, como es el árbol de Navidad, ¿no? El árbol de Navidad tiene orígenes paganos, pero después el cristianismo y la iglesia católica, muchas otras religiones, ¿no? O, bueno, no son religiones como tal, sino sectas religiosas, iglesias, han adoptado, ¿no? El árbol de Navidad. Entonces yo tenía una discusión con esta chica que es muy inteligente, que está en Twitter, Calicho, y ella decía que el árbol de Navidad no tenía un símbolo religioso. Híjole, a mí me parece complicado afirmar eso, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, estaba en Plaza Oasis aquí en Coyoacán, fui a comer, y había arriba, ¿no? Está la estrella de Belén, en el árbol de Navidad, la estrella simboliza eso, ¿no? Entonces tiene un origen o algunos símbolos religiosos. Entonces, leyendo algunas sentencias que incluso están citadas en este amparo en revisión, para que tratan de ejemplificar en este proyecto el interés jurídico de los ciudadanos para poder impugnar lo que los gobiernos ponen en sus espacios públicos. Hay muchos ejemplos, ¿no? De ciudadanos que han querido en muchas partes del mundo quitar símbolos religiosos, ¿no? Está el caso de Colombia también, ¿no? Y en el caso de Brasil, que en el Supremo Tribunal Federal o en el Tribunal Superior Electoral, pues ha sido así como muy sorprendente entrar y ver el crucifijo pegado en la pared, ¿no? Entonces, en un país como nosotros que tenemos una tradición más anticlerical, y no lo digo yo, lo dijo incluso Arnaldo Córdoba en algún momento, que muchas veces hemos confundido nuestra laicidad con un anticlericalismo, y esto, bueno, está en nuestros orígenes, ¿no? Desde el maximato, la guerra cristera, y bueno, si revisamos también cuál fue el propósito de las leyes de reforma, era quitarle el dinero, la propiedad, que básicamente el 90% de las propiedades de la Nueva España eran propiedad de la iglesia. Entonces había unos conflictos de fondo económicos, no antirreligiosos. Pero bueno, ya nos estamos desviando. A lo que quiero decir es que es muy complejo separar a veces símbolos estrictamente culturales o estrictamente religiosos de prácticas culturales que se han vuelto seculares. Entonces, vamos a ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí me parece que poner nacimientos pueden ser no tanto una cuestión religiosa, sino más bien una cuestión cultural, ¿no? Que ni siquiera se cuestiona por parte muchas veces de los gobiernos municipales, y que incluso hay una norma oficial mexicana para regular los espacios públicos. Y bueno, y es parte de poner adornos o cuestiones de la cultura popular en los espacios públicos, ¿no? Pero bueno, va a estar bueno el debate en los próximos días cuando esto se resuelva, porque evidentemente, ¿no? Sería inaceptable que símbolos mucho más claro, estrictamente religiosos, o sea, no podríamos como gobierno municipal invitar a un sacerdote a que dé misa ahí en la plaza pública, ¿no? Del ayuntamiento. Pero otra cosa es poner una escultura, una obra de arte hecha por un artesano que simboliza, ¿no? El nacimiento de Cristo, pero que por tradición cultural se ha vuelto también una cuestión secular. No sé, está complejo el debate, ya perdón, ya me desvié muchísimo, discúlpenme ustedes. Vamos a escuchar a Juan Ignacio y después ya seguimos con el tema del cabildo abierto. Es que ahorita que comentaste esto me acordé de una anécdota cuando yo trabajé en el ayuntamiento hace, pues, como en mis inicios de mi vida laboral. Yo sí recuerdo que en el ayuntamiento en el que yo prestaba mis servicios, la alcaldesa y después el alcalde, porque trabajé en dos administraciones distintas, invitaban al sacerdote el día de la feria, el día que se hacía el desfile de feria propiamente, que tiene una connotación
cultural que obviamente se hace en honor a los patrones de los ayuntamientos, y cuando, por ejemplo, se hacía la inauguración de algún inmueble o recibían patrullas o compraban algún tipo de vehículos, también invitaban al sacerdote a hacer las bendiciones de estos vehículos. Entonces, ¿por qué de esas cosas nadie se escandaliza, no? Y otras situaciones que son más culturales que religiosas, ahí sí se hace todo este escándalo, ¿no? Entonces, yo creo que eso habría que decirlo también, ¿no? Y son situaciones que nos pasan inadvertidas como ciudadanos, ¿no? Sí, claro, interesante. También ponía yo el ejemplo de las, ¿cómo se llaman esas ofrendas de Día de Muertos, ¿no? Que también tiene una cuestión religiosa detrás, pero que evidentemente se ha vuelto una cuestión cultural muy, muy importante, ¿no? Para México. Entonces, justo ese día que se estaba discutiendo en redes lo del Amparo Grinch, yo pasé por la alcaldía que había una súper, ¿no? Ofrenda de Día de Muertos. Para muchas personas esto es religiosamente muy importante, ¿no? Realmente hay una creencia metafísica ahí detrás, ¿no? De los muertos y todo esto. Entonces, bueno, no sé. Pero ya, vamos a escuchar a Fabiola y dejamos atrás esto del Amparo Grinch, si no, no vamos a avanzar. Bueno, un poco junto con lo del amparo y lo que decía el compañero Juan Ignacio, pues es que efectivamente ayuntamientos y municipios y presidentes municipales, alcaldes, también son partícipes de estas celebraciones que a todas luces son religiosas. Hay presidentes municipales que terminan su toma de protesta y se van a la iglesia, a la misa, junto con todos sus, con toda su familia y los demás integrantes del ayuntamiento a la misa de acción de gracias por haber ganado, ¿no? Y cuántos no hacen aportaciones para estas ferias que sí traen también, aparte de turismo, estoy hablando en el específico, el caso del estado de Oaxaca, son totalmente religiosas, todas tienen un santo. Y no nos vamos tan lejanos a Oaxaca, pues quedémonos en Iztacalco. O sea, también están los barrios y todos los barrios tienen su santo. Y siempre hay festividades y ferias donde los alcaldes han participado. Y obviamente también hay una aportación económica, ¿no? Hablando de recursos públicos. Y como lo dice Juan Ignacio, pues esto se nos ha pasado a todos, ¿no? Incluso pues los vemos ahí, aplaudimos y participamos en las ferias y en las exposiciones y en todas estas cuestiones que se hacen, sí con un tinte cultural, pero también sumamente religioso, ¿no? Gracias. Sí, claro. Yo también recordé ahora que dices esto, ¿no? La procesión, ¿cómo se llama? La de Iztapalapa, que es así súper enorme, ¿no? Súper importante. Y participa sí o sí la alcaldía de Iztapalapa, poniendo recursos públicos para detener el tráfico, poniendo vigas para separar a la población. O sea, tiene que haber un operativo ahí de seguridad, de vigilancia para permitir esta representación de la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión cultural muy importante, que sería ahí tal vez muy difícil, ¿no? De separar ahí. Pero bueno, ya no nos desviemos más. Está muy interesante, pero hay que seguir la discusión, ¿no? Es más complejo, ¿no? De lo que podemos pensar, pero bueno, sí, definitivamente hay que cuidar, ¿no? El principio de la laicidad del Estado, pero bueno, ya, regresemos. Perdónenme, me desvié muchísimo. Vamos a regresar, ¿no? Recordemos también este punto que nos mencionaba Fabiola, ¿no? Estos son indicadores, sobre todo, ¿no? De democracia digital. Pero bueno, es importante que también lo tengamos dimensionado en una cuestión presencial, física, analógica. A ver, entonces, básicamente, ¿no? Tendríamos que tener conocimiento las ciudadanas y los ciudadanos de quiénes son nuestros presidentes, presidentas municipales, y volviendo al tema, ¿no? Pero con una información pública que sea relevante, no para enaltecer, como nos compartía su compañera, ¿no? Del caso de su municipio, para en este blog, ¿no? De los logros del alcalde, no podemos utilizar las páginas oficiales
para enaltecer la figura de nuestros representantes populares, ¿no? Porque está haciendo, de alguna manera, desviándose la finalidad de los recursos públicos, ¿no? Y que incluso hace poco también vi una sentencia de Alemania, porque tampoco es para usar la información pública para irnos en contra de otros candidatos o partidos políticos. Estaba revisando una sentencia del Tribunal de la Corte Constitucional de Alemania. En una ocasión, la ex primera, la canciller, ¿no? Angela Merkel, hizo unos pronunciamientos oficiales en una conferencia de prensa, en un evento oficial con un representante del gobierno de Sudáfrica sobre unas elecciones locales, señalando que la coalición opositora de su gobierno habían interferido indebidamente en unas elecciones para crear una mayoría artificial, ¿no? En fin, entonces, esta declaración hecha en una misión oficial, donde no tendría por qué estar hablando de cuestiones locales o electorales de su país, se publica en la página oficial, ¿no?, del gobierno federal y en otra página, ¿no?, creo que del gobierno exterior. Entonces, aquí se consideró, ¿no?, que había violado justo el principio de neutralidad del Estado. Y lo mismo recientemente con Jair Bolsonaro, que también para hacer campaña utilizaba estas misiones oficiales, una reunión con embajadores para cuestionar la validez de la urna electrónica, para hablar mal de Lula, ¿no? Y bueno, entonces es utilizar esta ventaja pública al ser servidor público para hablar a favor o en contra de un partido político o candidato o de su propia persona, ¿no? Entonces, eso está completamente prohibido y entonces, ojo, ¿no? Ojo con eso. Bueno, ¿qué otro indicador de cabildo abierto? Se debe contar con un registro de las votaciones en las comisiones, de los integrantes del cabildo, deben de contar y publicar en la página web su plan de trabajo anual, como nos compartía su compañera, que muchas veces ponen su plan de trabajo, pero es muy abstracto, como esos sueños o buenos deseos, wishful thinking, ¿no?, le llaman, pero no vemos cosas aterrizadas, ¿no? Los integrantes de los cabildos están obligados a presentar un informe anual de actividades de manera individual. Vean, todos los integrantes del cabildo, ¿no?, en teoría, deberían de existir mecanismos directos de contacto con los integrantes del cabildo, vía telefónica o correo electrónico o presencial, ¿no? Existen mecanismos de interacción a dos vías en tiempo real entre los ciudadanos y el cabildo, lo que les mencionaba, chats, foros, sistemas de mensajería. Existen mecanismos de participación ciudadana en las etapas de análisis, discusión y aprobación de reglamentos y disposiciones administrativas. Imagínense que existiera esto, que las y los ciudadanos pudiéramos revisar la normativa que está por aprobarse para antes de que esto ocurriera. Los integrantes del cabildo realizan periódicamente audiencias ciudadanas en las localidades de la municipalidad. Las sesiones del cabildo son públicas y transmitidas vía internet. Y las sesiones de comisiones deberían de ser públicas y transmitidas vía internet. No solamente las del cabildo, sino las de las comisiones. Entonces, vean cuánto nos falta, ¿no?, para cumplir con este deber ser de cabildo abierto. Ahora, la información presupuestaria. Tendríamos que tener información de las contrataciones del personal de apoyo de los integrantes del cabildo, del presupuesto aprobado y ejercido, publicación en la página web de informes trimestrales de ejecución del gasto. A cada trimestre debemos de tener una actualización de cómo se ha ejercido el gasto público, publicación de los resultados de las auditorías contables y financieras, publicación de la contratación de asesorías y consultorías, estudios de investigación, el presupuesto aprobado y el ejercicio por cada integrante del cabildo. Se puede mostrar el gasto acumulado por partido político representado con base a las erogaciones de cada integrante del cabildo. Y bueno, algo importante es que también deberíamos poder encontrar las ciudadanas y los ciudadanos información histórica de los gobiernos municipales.
generalmente llegan las nuevas administraciones y si son de otro partido político, eliminan y borran o bajan toda la información histórica que habían subido los gobiernos anteriores, ¿no? Porque no quieren tener nada que ver con eso o porque quieren mostrar que ellos son mejores y hacen las cosas mejor. Pero vean que en la página del Cabildo se tendría que tener información accesible de al menos un cabildo anterior, ¿no? Además de, pues, guardar la memoria histórica de las instituciones, ¿no? Y de acuerdo a la ley de archivos también. Entonces, bueno, al menos en Internet, de acceso rápido, tendríamos que tener información del cabildo anterior para hacer un ejercicio de contraste, ¿no? Y de evaluación. Pero bueno, eso también es muy complejo que lo podamos ver actualmente. Conflictos de interés, ¿no? También tendría que haber información clara, ¿no? De los diferentes conflictos de interés que pudieran existir de las regidoras, regidores y del presidente municipal, presidenta, las diferentes declaraciones patrimoniales o de conflictos de intereses. Y también esto me parece fundamental, que casi no hablamos, pero tendría que haber un código de ética y de conducta para los integrantes del cabildo. Me parece que justo revisaba hace unos días un documento elaborado por la Comisión de Venecia de las Buenas Prácticas en materia electoral sobre este principio de neutralidad del que estamos hablando. Y una de las recomendaciones es, además de una regulación clara, con sanciones muy claras, enforceable, ¿cómo se puede decir eso? Como realmente cumplibles, sanciones que realmente se puedan implementar. Y creo que ese es uno de los vacíos más importantes que tenemos en materia electoral, ¿no? Que no tenemos un régimen de sanciones para los servidores públicos que violan la normativa electoral. Porque esto está regulado en el 134 constitucional. El legislador secundario nunca ha emitido la reglamentación secundaria, ¿no? Se dejó el régimen de sanciones justo a los superiores jerárquicos. Los superiores jerárquicos nunca tienen la voluntad de sancionar. Ustedes saben qué pasa cuando las autoridades electorales determinan responsabilidad a los ministros de culto por violar sus obligaciones en la materia electoral, pues que se les mandan a la Secretaría de Gobernación, a sus superiores jerárquicos, etcétera, y son sanciones así irrisorias, realmente, ¿no? Lo mismo ocurre con muchos servidores públicos, que sus superiores jerárquicos no tienen una voluntad realmente de sancionar. ¿Qué pasó con el tema de la revocación de mandato? ¿Cuántas y cuántos servidores públicos no violaron la normativa electoral? No hay sanción. Con el mismo Bronco, que utilizó a más de 400 servidores públicos para pedir apoyo ciudadano, para ser candidato a la presidencia de la República como candidato independiente. Sala Regional Especializada y Sala Superior confirmaron la responsabilidad del exgobernador, pero no se le pudo sancionar porque Sala Superior y Sala Regional consideraron que sus superiores jerárquicos eran el Congreso de Nuevo León. El Congreso de Nuevo León sanciona, lo destituyen y lo inhabilitan en sus derechos políticos, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una controversia constitucional, sostiene que el superior jerárquico del Bronco no puede ser el Congreso Nacional. Entonces, básicamente, no sé cómo esté ahorita, tengo pendiente revisar en qué va el caso del Bronco, si alguien, sobre todo era Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León, el que estaba ahí poniendo el dedo en el renglón para sancionar al Bronco. No sé si ya se dejó eso o qué ha pasado. Si alguien sabe, ojalá nos lo comparta. Prometo actualizarme en estos días. Pero lo que voy es que no tenemos, ¿no? Un régimen. Tenemos reglas, unas directrices muy claras en la Constitución, en el 134. Pero la interpretación que ha hecho tanto el INE como la Sala Superior o la Sala Especializada han ido fluctuando con el tiempo. Creo que es un tema complejo y pretender tener una interpretación clara y inequívoca a lo largo del tiempo podría ser complicado, sobre todo si partimos de concepciones filosóficas a veces contrapuestas como liberales o republicanistas, que ahí generalmente se chocan en relación con la libertad de expresión, pero lo que
a lo que voy con todo esto, lo que nos dice la Comisión de Venecia es que más allá de la regulación, también debería de haber y ser muy socializado en los gobiernos municipales y en los gobiernos estatales y federales un código de ética para que las y los servidores públicos tengan muy claro qué es lo que pueden y no pueden hacer como servidores públicos y cómo sería un actuar profesional de todo servidor público, ¿no? Entonces, somos un país muy punitivista, ¿no? Y bueno, y a pesar de eso, no tenemos sanciones para este tema, pero también hay que trascender a eso y entrarle al tema de la ética. Entonces, tendríamos que poder identificar con toda claridad el código de ética y de conducta de las y los regidores, del presidente municipal, del síndico municipal, y no hay generalmente un código como tal en estos lugares, ¿no? Información presupuestaria, esto ya lo vimos. Bueno, ¿qué más? Incidencia ciudadana. Como les decía, me parece que esto es el corazón del cabildo abierto. Tendría que haber reglamentos que permitieran impulsar la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el uso de tecnologías en el cabildo. Y creo que hay que agregarlo de Fabiola, también pensando en la población que no tiene acceso a Internet y en esta brecha digital. El ayuntamiento debería de promover la agenda de gobierno y de cabildo abierto en la municipalidad. Se tendrían que permitir iniciativas ciudadanas para proponer al cabildo reglamentos, disposiciones de utilidad pública que incidan en la resolución y atención a necesidades e intereses colectivos. A las iniciativas de reglamento y disposiciones administrativas que proponen los integrantes del cabildo, debería de haber un periodo para que los ciudadanos presenten observaciones y propuestas dentro del proceso reglamentario. El cabildo tendría que realizar consultas ciudadanas previas a la presentación de propuestas de reglamento y disposiciones administrativas. O sea, vean, ¿no? Y qué tanto de eso existe actualmente. Se regula y permite el referéndum revocatorio relativo a los reglamentos municipales. Se regulan las sesiones de cabildo abierto donde participan ciudadanos. Los integrantes de cabildo llevan un registro público de gestiones, peticiones, quejas y sugerencias ciudadanas. Imagínense tener un registro público de todos los malestares, las quejas, las problemáticas que vivimos las personas en el día a día, ¿no? Sería una cuestión muy importante para el estudio de políticas públicas. Y finalmente, en este rubro de justicia municipal abierta, vean esto, tendríamos que tener, ¿no?, muy clara una carta de derechos a la justicia municipal, ¿no? Tendría que estar visible en todas las oficinas públicas del ayuntamiento, ¿no? Entonces, el cabildo tendrá que promover y difundir los mecanismos jurídicos administrativos para recurrir los actos de autoridad. Evidentemente esto no lo hacen porque no les conviene, ¿no? Que las personas pues justo promuevan mecanismos en contra de los propios actos administrativos. Pero esto tendría que ser el ideal, ¿no? Tendría que haber un área de defensoría pública, vean esto, en el ayuntamiento, ¿no? Que justo oriente, asesore a las y los ciudadanos en la presentación de recursos administrativos. Tendría que haber una plataforma también tecnológica para la presentación de recursos administrativos, donde se realicen notificaciones y seguimiento a las etapas procesales para la substanciación de los mismos, y se tendrán que publicar las resoluciones que emite la autoridad municipal a los recursos administrativos en versiones públicas y de datos abiertos. Entonces, bueno, insisto, esto no es algo que esté, ¿no?, como tal en una ley. Lo que está en la ley y que es obligatorio son las 57 obligaciones en materia de transparencia, sino que esto es una metodología propuesta por la Conferencia de Alcaldes de América, y hay otras metodologías, pero esta me parece como muy interesante, muy completa, de cuáles tendrían que ser las actividades que tendrían que realizar los municipios para cumplir con un ideal, ¿no?, con esta concepción de cabildo abierto en sentido amplio. Bueno, vámonos ahora con algunas cifras. Denme un momento. Vamos a regresar. Bueno, de acuerdo con cifras proporcionadas por el organismo Ciudadanos por Municipios Transparentes, Cintra, de 116 municipios registrados con datos,
solo 25 cumplen con una calificación arriba del 50% y 47 de esos están por debajo del 20%, siendo los que cumplen con un 100% a agosto del 2019, Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlajomulco de Zúñiga, ¿no? Entonces, pues tenemos como un déficit muy grande en materia de transparencia municipal. Y bueno, vamos a algunos ejemplos, ¿no? De cómo esto está regulado, por ejemplo, en la Ley Orgánica Municipal. Aquí está el caso de Puebla, que en su artículo 75 señala que las sesiones del ayuntamiento deben ser públicas, con excepción de aquellas en que el orden del día incluye algún asunto que no pueda ser tratado de manera pública, que tenga información que deba ser catalogada como reservada o asuntos que a veces son tratados, ¿no?, en sesiones privadas. Y el ayuntamiento tendría que celebrar sesiones de cabildo abierto para realizar audiencias públicas, foros de consulta, cursos de capacitación municipal, reuniones de instrucción cívica o actos políticos, cuya importancia coadyuve al desarrollo social, económico, cultural y fomente la participación de los habitantes del municipio, ¿no? Entonces vean que en el Estado de Puebla, al menos su ley orgánica municipal lo tiene regulado. Si ustedes pueden hacerlo ahora, revisen la ley orgánica municipal de sus respectivas entidades federativas, a ver si está regulado como tal el cabildo abierto. Y bueno, vean que en el caso de Puebla, la pandemia, en el contexto de la pandemia, esto obligó, más que de manera proactiva, obligó a muchos gobiernos municipales a empezar a sesionar de manera virtual. Y entonces, pues, esto empezó a hacerse en muchos municipios, no solamente en Puebla, que es el ejemplo que quisimos poner aquí, pero que esto está regulado desde su ley orgánica municipal, ¿no? El artículo 70 establece que las sesiones de cabildo deberán de transmitirse en vivo el día de la sesión por medio electrónico y archivarse digitalmente. Entonces aquí un ejemplo, ¿no? De que en cada sesión, vean, hay alguien ahí responsable de grabarlo, de subirlo, y que además se debe archivar digitalmente, ¿no? Entonces vean que en el contexto de la pandemia, pues muchos municipios tuvieron que reformar sus reglamentos internos, emitir lineamientos para que estas sesiones tuvieran carácter legal, elaborar un manual de procedimientos para las sesiones en línea, reglamentar requisitos de validez para citatorios y notificaciones digitales, aprobar el uso de firma electrónica, emitir certificaciones electrónicas del municipio de las actas de sesiones, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de municipios que empezaron a transmitir en vivo sesiones virtuales, pero ojo, ¿no? Pues en el contexto de la pandemia. Entonces está Chihuahua, Coahuila Nava, Coahuila Saltillo, Coahuila Izcalli, Metepec. Metepec, ahorita vamos a ver el caso de Metepec, pero Metepec ha ganado diferentes premios internacionales por su calidad en su gobierno municipal. Pachuca, Huatulco, Santa Lucía del Camino, Oaxaca de Juárez, Querétaro, San Luis Potosí, Hermosillo, Cajeme, Sonora, Reynosa, Tamaulipas, Boca del Río, Veracruz y Mérida, Yucatán. Son algunos ejemplos de municipios que empezaron a transmitir las sesiones en vivo en el contexto de la pandemia. Bueno, vamos a ver ahora algunos otros ejemplos nacionales de buenas prácticas de cabildo abierto. Vamos a ver, vean ustedes, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de cabildo abierto? Vean este ejemplo del municipio de Juárez, en Chihuahua. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, desde hace rato no, por eso pregunté si tenemos una diapositiva. Es con la oportunidad, bueno, como ciudadana, Sí, desde hace rato no había vuelto a compartir mi presentación, perdónenme. Disculpa. Bueno, les voy a compartir la presentación para que ustedes la puedan visualizar con calma.
A ver, bueno, aquí estamos. Quiero que veamos este video de un ejemplo de cabildo abierto, ¿no? Que a mí me gustó este video cuando lo vi, porque quedó grabado y cualquier ciudadano puede ver y participar en esto. A ver. ¿Dónde quedó? Aquí está. Si no lo escuchan, me avisan, por favor. Vean. Entonces, este es el municipio de Juárez. Ojo, ¿no? En el periodo 2018 a 2021. Lo que hemos encontrado es que algunos gobiernos municipales han tenido estas prácticas de cabildo abierto, pero llegan otros y las descontinúan. Eso también es una problemática que hay que tener en cuenta. Pero vean, aquí está el municipio de Juárez del periodo 2018 a 2021 y un ejemplo que me parece destacable, ¿no? De cómo funciona el cabildo abierto. Tenemos una participación ciudadana. Vamos a pedir que se conecte la señora María Elena Mendoza. Agradezco la oportunidad. Bueno, como ciudadana, quiero externar, ¿verdad?, que respecto a los servicios de recolección de basura, pues escuchando todas las declaraciones de los regidores, ¿verdad?, que son cuestiones más que todo técnicas. Sin embargo, a nivel de ciudadanos hemos tenido fallas en el servicio, los cuales han sido mayor desde hace aproximadamente 3 meses. De 3 visitas que se tienen programadas a la semana, son 2 y a veces solamente 1. Esto es en el área de Valle del Sol, Júpiter y Tres Cantos y otros fraccionamientos aledaños. Sin embargo, no solo es la frecuencia, sino la calidad del servicio. Por ejemplo, en Colonial del Valle, 600 viviendas pasan por unas calles y por otras no. En Quintas del Valle no se vacían los contenedores, solo seleccionan las bolsas y el resto de residuos se queda en el fondo del contenedor, creando pues olores nauseabundos. En Cerrado Ámbar, las últimas 3 visitas, el camión ha derramado gran cantidad de aceite y líquidos que dejan un olor muy desagradable y que por supuesto son un poco de infección, además que la mancha no se quita ya del asfalto. Y durante el vaciado que se hace en el camión, van dejando restos de basura por las calles. En Paseo del Real, hasta hoy pasó, parece que tenía como una semana que no hacían recorrido. Y aunado a esto, cuando hacemos los reportes a PASA, bueno, a mí me mandaron al 072 y la persona que me atendió me contestó muy molesta, que si no era yo consciente de que estábamos en una contingencia y que tenía que tener consideración en eso. Entonces, como ciudadanos resaltamos la necesidad de la mejoría en el servicio. Nosotros no conocemos los procesos a los cuales se estaba refiriendo el regidor, pero sin embargo la regularidad anteriormente estaba bien, el servicio se puede decir que estaba bien. Esto está ocurriendo mayormente dentro de los últimos 3 meses. Es todo, muchas gracias. Tenemos 2 participaciones ciudadanas. Señora Mónica Martínez Nila. Bueno, no vamos a ver toda la sesión, pero vean, o sea, es algo tan sencillo, pero algo tan básico que no tenemos hoy en día las ciudadanas y los ciudadanos en todo el país, ¿no? Entonces, estos son ejemplos excepcionales. Pero imagínense qué maravilloso poder decirle a tus representantes populares de manera directa que hay un problema que te afecta tan importante en tu vida cotidiana como es la recolección de basura, que puede tener consecuencias en la salud de las personas, de tus vecinos, de tu familia, y que puedas decirlo directamente, ¿no? En una sesión así, ¿no? Ojo, que nos escuchen a las ciudadanas y los ciudadanos es un importante avance, pero tampoco es la panacea, ¿no? También hay que darle seguimiento, hay que evaluar qué tanto a partir de escuchar a las ciudadanas y los ciudadanos realmente se da seguimiento y resolución a estos casos, ¿no? Pero vean, o sea, con la tecnología esto es muy sencillo de implementar, entonces tendría que ser ya una cuestión sí o sí, ¿no? En la mayoría de los lugares, y que también tendría que haber manera, ¿no? Como
como lo mencionaba Fabiola, de hacerlo también de manera, con otras opciones de manera presencial, dada la brecha digital. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Este es un video, ¿no? Promocional del Cabildo Abierto también. Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida al Ayuntamiento de Culiacán, tu ayuntamiento. El Cabildo de Culiacán está compuesto por el presidente municipal, la síndica procuradora, el secretario del ayuntamiento y los 18 regidores y regidoras. Adelante. Todas y todos nos reunimos para decidir los asuntos más importantes del municipio. Por primera vez en el gobierno de Culiacán hemos decidido abrir el Cabildo a la sociedad. El Cabildo Abierto es una nueva modalidad de participación ciudadana donde podrás participar activamente tú y todas las personas que viven en Culiacán. Podrás participar con propuestas, iniciativas y proyectos de interés general. Puedes participar en el Cabildo Abierto manifestando, expresando, haciendo las propuestas de tus necesidades en servicios públicos, en obra pública, en actividades productivas, en el respeto a la civilidad y en participación ciudadana. Siempre y cuando sea del interés de todos y todas. Te esperamos en la mesa de recepción que integran las regidoras y los regidores de la Comisión de Participación Ciudadana. La mesa receptora de propuestas se instalará aquí en Palacio Municipal y las recibiremos los días previos a la sesión. Si tu ponencia cuenta con todos los requisitos, te notificaremos días antes para decirte cuándo y cómo se llevará a cabo tu participación. Puedes encontrar mayor información en www.culiacán.org.mx y el éxito de este programa depende de ti y de todos nosotros. Quienes integramos el Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán queremos escuchar. Le daremos seguimiento a todos los temas que expongas en la casa. En cada sección daremos los avances de los temas planteados. Así podrás estar enterado y darle seguimiento a tu petición. Las puertas están abiertas para todas y todos los ciudadanos. Con el Cabildo Abierto, podemos involucrar directamente a la ciudadanía en la toma de decisiones para mejorar su calidad de vida. Ahora el Cabildo de Culiacán no es solo para el presidente municipal, la síndica procuradora o las y los regidores. Ahora es para toda la ciudadanía. Bienvenidos. Tal como lo prometí en campaña y en mi toma de protesta, abrimos el Cabildo a la voz y al poder de ustedes, la ciudadanía. Ahora la tarea la hacemos juntos. Bueno, ¿cómo ven este ejemplo, no? Podría parecer como propaganda, ¿no? Muy propagandístico, pero pensemos en dar el beneficio de la duda, ¿no? Esto tendría que ser el ideal, ¿no? Que las y los ciudadanos tuviéramos esta invitación permanente, ¿no? De físicamente poder ir al ayuntamiento y como nos dicen en el video, ¿no? Nos abrían las puertas de sus oficinas, pero para realmente poder presentar lo que llaman, ¿no? Aquí en este caso, ponencias ciudadanas para presentar los problemas públicos, ¿no? Que también una de las cuestiones que hemos venido analizando en otras ediciones, aquí, por ejemplo, en el gobierno anterior de Coyoacán había los miércoles ciudadanos y entonces había como mesas donde la ciudadanía iba y se quejaba de algunas cuestiones, pero también hay un problema ahí, ¿no? De que muchas veces se presentaban como problemas que no eran atribuciones propiamente de la alcaldía de Coyoacán o incluso cuestiones que no tenían que ver con cuestiones públicas, ¿no? Incluso asuntos privados. Entonces, eso hace mucho más complejo, ¿no? La aplicación de este tipo de mecanismos que no sé si ya lo han estado, yo me imagino que sí, lo han estado reflexionando a lo largo de todos estos módulos de este diplomado. Sí o sí, todos los mecanismos de democracia participativa requieren de una cantidad extenuante de pedagogía pública. No podemos pretender que estos mecanismos
uno, estén incorporados en la ley y que por arte de magia estos funcionen. Evidentemente se deben de socializar y se debe de ir construyendo las buenas prácticas educativas, pedagógicas, para que se utilicen de una manera óptima, ¿no? Porque de lo contrario, pues simplemente se van volviendo como, pues sí, buzones de buenos deseos que no resuelven los problemas públicos que realmente tienen la ciudadanía en su vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo y bueno, hay que revisar, obviamente, ¿no? Como les decía, qué tanto se le ha dado seguimiento a esto, porque el video que vimos era del presidente municipal anterior y en la edición pasada vimos que no había hasta ese momento, porque estaban muy recientes las elecciones, un seguimiento puntual, pero miren, aquí podemos ver, ¿no? Vean, a diferencia, ¿no? De la página de Coyoacán, vean esta, la página del Ayuntamiento de Culiacán, que uno entra y desde el primer momento aquí encuentras una convocatoria de Cabildo Abierto. Aquí está. Segunda sesión de Cabildo Abierto, jueves 24 de noviembre a las 4 p.m. en el patio central del Palacio de Gobierno. Entonces vean qué maravilla, ¿no? Con un clic ya puedes entrar a la convocatoria del Gobierno Abierto. A mí me parece que este sí es un ejemplo a destacar a nivel nacional, ¿no? Que seguramente está por encima del promedio de los municipios del país. Entonces vean qué interesante. Aquí está la convocatoria. Esto sería el ideal, que esté claramente regulado, claramente definido, ¿no? Y vean, todas las personas avecindadas en el municipio deben presentar sus propuestas, requerimientos, opiniones, proyectos respecto a temas, materias de interés general, no personal, que a veces eso ocurre, se presenta, ¿no? No, es que yo me peleé con mi prima y nos estamos peleando la casa de la abuela, no lo sé, cosas así, ¿no? Que son comunes del derecho civil, pero que no necesariamente entran en el derecho público, ¿no? Servicios públicos, obras públicas de interés general, programas de protección de derechos humanos, impulso a las actividades productivas. Entonces, hay un registro de las participaciones, entonces me parece esto interesante. Y yo había revisado también hace tiempo otra vez esta página, y sí llevan un seguimiento de las diferentes propuestas, ¿no? Había una tablita de los diferentes problemas públicos que se planteaban, a los cuales se votaba como darle seguimiento por su relevancia, por su interés y su estatus, ¿no? Cumplido, no cumplido, pendiente, en trámite. Entonces, obviamente hay que seguir evaluando la calidad de esto, pero insisto, ¿no? Conociendo el panorama general de los municipios en nuestro país, esto es sobresaliente. Bueno, se nos está agotando el tiempo. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta, cuestionamiento. ¿No? Bueno, vamos a ver otros casos y ya con esto nos vamos. Espérenme. Acá está. Bueno, a mí me gustó este caso de Culiacán. Metepec, yo les quería platicar de Metepec, porque Metepec es un ejemplo también a nivel nacional. Metepec del náhuatl, segunda ciudad del bueno, Metepec es una palabra en náhuatl, es la segunda ciudad del Estado de México y quinta de la República Mexicana. Es reconocida no solo por su historia milenaria o por sus artesanías, sino por el trabajo que su municipalidad ha realizado para la transparencia del gobierno y la participación ciudadana. Ha recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional al Desarrollo Municipal, otorgado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Su portal de internet, además, es una plataforma completa que permite realizar trámites, acceder a datos públicos y realizar seguimientos a la administración local. Dichos avances le han valido ser conocido como el primer municipio mexicano. Vean, es el primer municipio mexicano en contar con un sistema de gobierno abierto consolidado, ¿no? Entonces, les invito a que entren a la página del gobierno de Metepec, ¿no? Y
y sí, o sea, ¿no? Comparado con lo que veíamos en Coyoacán y lo que ustedes me platicaron de Nezahualcóyotl, Iztacalco, y los otros lugares que ustedes compartieron aquí, o sea, vean, ¿no? Hay incluso una aplicación desarrollada, en fin, tienen una radio. Bueno, les invito aquí está, ¿no? Luego entras el Cabildo, vamos a ver. Entonces, bueno, aquí sale el presidente municipal con su perro. No había visto eso hasta ahora, ¿no? Pero bueno. Bueno, que deberíamos de poder tener más información, ¿no? Nada más vienen sus nombres. Bueno, que no es total. Es que la cambian a cada rato las páginas, ¿eh? Y llevamos como 2 años dando este diplomado y cada vez me encuentro cosas diferentes. Entonces, bueno, pero consulta pública. Miren, aquí hay algo que se llama protesta ciudadana. Veamos qué es. Esto es un formato de protesta ciudadana donde bueno, consulta pública. Esto no nos lleva a nada, ¿eh? Yo aquí diciéndoles que Metepec es ejemplo nacional, pero bueno, es que sí depende de cada administración, ¿no? Que van mejorando o a veces empeorando la calidad de lo consolidado. Pero bueno, les invito a que ustedes lo revisen. Pero miren, sí está Cabildo en vivo. No me decepciones, Metepec. Aquí podemos encontrar las sesiones en vivo del Cabildo de Metepec. Bueno, no se puede ver. Me está haciendo quedar mal. Metepec, pero bueno. En fin. En teoría, ¿no? Es uno de los estados, de los municipios con mejores prácticas. Tenemos una nueva observación, ¿no? Que estos avances, ¿sabes? No son avances ganados para siempre, ¿no? Entonces, esto debe ser una constante actualización. Oh, miren, aquí hay un portal específico del ciudadano que parece mucho más amigable que lo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, también es difícil hacer, ¿no? Un juicio de un vistazo general, que es lo que estamos haciendo, pero de tarea, si quieren hacerlo, revisen estas páginas para que ustedes puedan formarse su propio juicio, ¿no? De los ejemplos que estamos viendo aquí. Vamos a ver, ¿qué es? Coatzacoalcos y después San Pedro Garza. Ya con esto nos vamos. Miren, a mí me gustó este caso de Coatzacoalcos porque desarrollaron una app móvil para de seguridad, ¿no? Una app móvil para promover la seguridad. Entonces, miren, es una app móvil de Coatza abierto, ¿no? El municipio de Coatzacoalcos crea un nuevo canal de comunicación para los ciudadanos a través de su aplicación, la cual es gratuita, facilita relación, comunicación, colaboración y participación entre ayuntamiento y ciudadanos, ayuda a la gestión ciudadana, acerca de la tecnología, bla, bla, bla. Entonces, bueno, también esto ha sido como una cuestión sobresaliente a nivel nacional, un ejemplo de buena práctica, que a través de una aplicación, ¿no? Tú puedes entrar a diferentes trámites municipales, atención ciudadana en línea, agenda de eventos culturales, consulta de pago de predial, reporte ciudadano, números de emergencia, comunicados de prensa, comunicados de protección civil, encuestas, mapas de ciudad y galería de imágenes. Entonces, bueno, me parece también relevante este ejemplo, se los quería mostrar. Es mucho lo que se puede hacer también a nivel de aplicaciones, ¿no? Recientemente tuve la oportunidad de observar las elecciones en Brasil y una cosa que me gustó mucho se llama Pardal, es una aplicación
que sirve para denunciar crímenes electorales y propaganda electoral irregular. Entonces, me parece algo, no es nuevo, creo que se implementó desde 2016 por primera vez en Brasil, y es muy interesante porque genera como cierto involucramiento del ciudadano, abre la aplicación y aparte te va educando al mismo tiempo, ¿no? Te dice qué sí y qué no pueden hacer, por ejemplo, los servidores públicos, los candidatos, las candidatas, cuáles son los crímenes electorales, y se puede presentar una denuncia, pero no una denuncia así al aire, ¿no? Porque sabemos que hay una gran cantidad de frivolidades en las denuncias electorales muchas veces. Entonces se necesita, sí se pueden hacer denuncias anónimas, me parece, pero sí se necesita como incluir pruebas, ¿no? O cuestiones muy puntuales para poder investigar. Entonces, el problema es que sí se presenta una gran cantidad, más de 50,000 denuncias en el contexto de la primera vuelta de la elección presidencial, lo cual, pues evidentemente, no todas han sido como tramitadas, pero que sí han ayudado, ¿no?, a la justicia electoral a identificar como zonas específicas de malas prácticas. Lo mismo hay en Colombia una aplicación que se llama Ponte las Pilas, donde también se puede reportar en tiempo real, donde hay delitos electorales o violencia, y esta se diseñó en colaboración con la OEA para promover la votación en Colombia, porque el abstencionismo histórico en Colombia es muy grande, ¿no? Y en gran parte es por la violencia de las guerrillas, el crimen organizado y la violencia de aquel país. Entonces, es muy interesante lo que se puede hacer también, ¿no?, aprovechando el uso de las tecnologías. Entonces, me llamó poderosamente la atención el ejemplo de Coatzacoalcos, que buscan, ¿no?, desarrollar este concepto del cabildo abierto a partir de una aplicación. Y finalmente tenemos este caso que también es muy novedoso, muy importante, de CIDE San Pedro, que sabemos, ¿no?, el poder económico que tiene este municipio, uno de los más ricos. Algunos dicen que es el más rico del país, no sé si todavía esto es así, yo me imagino que sí, por el desarrollo económico industrial de Nuevo León, ¿no? Entonces, San Pedro, pues, forma parte importante, ¿no?, de la economía del Estado, y este desarrollo de esta página en San Pedro está siguiendo el ejemplo, o tomó como base el proyecto de CIDE Madrid. CIDE Madrid es el proyecto original en donde las ciudadanas y los ciudadanos de Madrid pueden justo hacer propuesta de presupuesto participativo, ¿no? Entonces, pero a nivel municipal, ¿no? No solamente a nivel estatal, como ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, que la propuesta, bueno, que también, pues es a nivel de las colonias, ¿no? Pero aquí, bueno, no, estoy diciendo algo que no es realmente tan certero, pero me parece un gran ejemplo, ¿no? Cómo está construida. Vean, ¿no? No se parece a nada de las páginas que hemos visto. Entonces, vean, les invito a que con calma, en la tarde, mañana lo comentamos, vean qué bonita está la página de Decide San Pedro, ¿no? Inspirado en Decide Madrid. Entonces, vean qué bonito, porque aquí se puede ver, ¿no?, de los diferentes proyectos del presupuesto participativo y las diferentes propuestas de política pública. Pero bueno, vamos a detenernos aquí porque ya se nos acabó el tiempo. No sé si alguien quisiera hacer un breve comentario porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Pregunta? Bueno, si no, el día de mañana, con calma, seguimos discutiendo de esto. Les agradezco enormemente su atención y su paciencia y hasta mañana.